Hoy vamos a hablar, lo que el Señor nos quiere hablar hoy es acerca de Romanos 12, capítulo 12, versículo 11. Lo vamos a hacer una breve introducción sobre el capítulo 12 para meternos en contexto de qué es lo que nos quiere hablar. Pablo nos introduce en el tema de los deberes cristianos y nos alienta a que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. ¿Qué es esto? Es renunciar a nuestra voluntad, a nuestro querer, a nuestro yo, para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. El cristiano que ha nacido de nuevo no concibe vivir sin dos cosas en este mundo: adorar a Dios y servir. Son las dos cosas por las que estamos en este mundo: adorar a Dios y servir. ¿Uno puede adorar a Dios cantando? Puede adorar a Dios cantando, pero puede cantar también y su corazón puede estar lejos de Él. ¿Cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es la obediencia, es obedecer al Señor. La palabra de Dios dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos hacer la voluntad del Padre. Esa es nuestra motivación, es nuestro querer cuando hemos nacido de nuevo. Y servir es consecuente. ¿Por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha tenido un encuentro con Dios, tiene el deseo de servir. Por eso es que Pablo nos alienta a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, la obra de Dios requiere diligencia, preparación, idoneidad y ser ferviente en lo que hagamos para el Señor. La obra de Dios es algo hermoso, es algo sublime que un ser humano puede estar en la obra de Dios, puede ser parte de la obra de Dios. Ahora, la obra de Dios no es obligada a nadie. Nadie es obligado a ser parte de la obra del Señor. El Señor no necesita de nosotros necesitamos de Él. Que el Señor nos use para su obra es algo increíble, es algo profundamente increíble para un cristiano que ha nacido de nuevo. En la obra nadie es obligado, no es como en la vida secular. Por ejemplo, el ser humano siempre tiende a lo malo. Siempre entre ir a trabajar e irse de vacaciones, y a uno le gusta más ir de vacaciones que ir a trabajar. Uno trabaja por obligación. ¿Para qué? Para tener un dinero, para comprarse cosas, para poder mantener a la familia. Bueno, la obra de Dios es todo lo contrario. La obra de Dios es simplemente de un querer de un nacido de nuevo. Dios no obliga a nadie. Es simplemente nosotros, como nos alienta Pablo, a despojarnos de nuestra criatura, de nuestro viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre, de la voluntad de Dios. La obra de Dios es algo que nos hace sacrificarnos día a día, sacrificar nuestro yo, nuestra carne. Nuestro principal enemigo es nuestra carne, es el enemigo con el que peleamos todos los días. Es cada día levantarnos y morir un poco más y menguar. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros. Porque nuestra voluntad es contraria a Dios. A veces pensamos que nosotros tenemos buenos pensamientos, hacemos las cosas bien o tomamos buenas decisiones porque somos buenos, porque hemos crecido espiritualmente, porque hemos aceptado al Señor. Pero todo eso proviene del Señor. Nada proviene de nosotros. Nosotros no somos buenos. No hay cosas buenas en nosotros. Todo lo bueno que hay en nosotros, todas las obras buenas que hay en nosotros provienen del Espíritu Santo, provienen del Señor. Y eso es bueno saberlo. Por eso es que Pablo nos alienta a ofrecer en sacrificio vivo nuestras vidas para el Señor. Amén. Vamos a ir al tema que nos compete. Le pido que abran la Biblia en Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice así: en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se hace para el Señor es necesario hacerlo con entusiasmo, con esmero. Cuando uno hace algo para uno mismo, cuando se va a cortar el pelo, a comprar ropa, a un restaurante, o cuando se compra algo para uno o para sus hijos, uno lo hace con gozo, con esmero, alegre. ¿Cuánto más la obra del Señor? ¿Cuánto más? Nosotros
cuando somos partícipes de la obra del Señor, debemos hacerlo con esmero, con entusiasmo, siendo fervientes en el Espíritu. ¿Para qué? Para complacer a nuestro Señor, porque nuestra vida solo tiene significado por el Señor. Lo otro es totalmente efímero, el trabajo, las cosas que podemos obtener, nuestra vida física, nuestra vida laboral, familiar, todo pasa, pero el Señor es eterno y el concepto de nuestra vida debe estar centrado en Él. Nosotros vivimos por y para Él. Ese debe ser el concepto y es el concepto que nos aclara Pablo acá. ¿Qué significa ferviente? Dice, adjetivo, que hierve, que muestra fervor o entusiasmo, intensidad. La palabra denuedo es la más apropiada para usar como sinónimo de ferviente. Denuedo, ¿qué significa denuedo? Valor, energía y decisión, con que se ejecuta una acción, esfuerzo. Acá es lo que significa ferviente y denuedo es la palabra más adecuada para interpretarla. Después Pablo nos hablaba de ser diligentes. ¿Qué significa diligencia? Cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad y prisa. ¿Qué significa pereza? Que es lo que Pablo decía, que tengamos cuidado con la pereza. Significa negligencia, descuido en las cosas que estamos obligados, falta de motivación o disposición para llevar a cabo una tarea. Todo lo contrario. Estos son cosas contrarias. ¿Qué pide Pablo? Que dice diligencia y ser ferviente en el Espíritu, ser apasionado por la palabra de Dios. Y lo contrario es la pereza, que es no tener empatía por la cosa de Dios, que te da lo mismo, que te da... Tal vez lo haces porque estás obligado, porque alguien te metió en ese lugar o te presume para hacer las cosas de Dios. Bueno, si alguien se siente obligado en la obra de Dios, tendría que pensarlo y tendría que dar un paso al costado, porque ese no es el trabajar de Dios. Dios te trabaja con amor y con un querer en el corazón de alguien que ha nacido de nuevo, pero nunca por obligación. La obra de Dios no es por obligación, es por un querer que nace en un cristiano. Amén. Nosotros vamos a dar ejemplos, vamos a ver ejemplos de cristianos que tienen características como la que Pablo nos habla: ferviente, diligente y con entusiasmo. Vamos a hablar de Timoteo, 5 características de Timoteo. Bueno, Timoteo tenía una fe auténtica, no era fingida, no había emoción, él tenía un querer verdadero por el Señor. Obedecía constantemente, era obediente. Eso es que nos pasa a veces a nosotros también, somos desobedientes. A veces decimos sí, para el Señor, para algunas cosas sí, para algunas otras cosas tal vez no. Hasta congregarnos a veces nos cuesta. ¿Cuántos han dejado de venir después de la pandemia? ¿Cuántos venían antes y cuántos ya no vienen? ¿Cuántos se han acostumbrado a la reunión por Zoom, por YouTube? ¿Cuántos? ¿Cuántos han dejado ese querer de congregarse? Eso habla muy mal de nuestra vida espiritual, porque la pandemia ha dejado muchas cosas, mucho miedo, mucha enfermedad y mucho enfriamiento espiritual en muchas personas. Muchas personas se han enfriado, se han alejado no solo de la congregación, porque todos no nos podíamos congregar, estaba todo cerrado, pero se han alejado de Dios, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, a un creyente, alejarse de Dios. Servicio humilde, él tenía un servicio humilde. ¿Qué habla de servicio humilde? Alguien que estaba predispuesto. Él no quería un puesto, no decía yo voy a decir la palabra o yo voy a cantar, yo solo canto, yo solo digo la palabra o yo solo evangelizo. No, él estaba predispuesto. Para lo que necesitaba, Timoteo estaba. Amén. Tenía convicción, era valiente y animaba a los hermanos. Esta es una característica muy importante que debemos tener todos, animar a los hermanos. A veces en la iglesia sucede que hay soberbia, que hay egoísmo, que hay envidia, que vemos a un hermano tal vez, no digo que pase siempre, pero pasa. Estas cosas no deben pasar, pero pasan. Y en vez de animarlo, lo menosprecian, o no lo animan, o no lo incentivan al camino del Señor. A veces hay egoísmo, a veces pasa eso en la casa de Dios, terriblemente. Nosotros debemos ser como Timoteo, que animaba a los hermanos, que motivaba, que le presentaba el Evangelio y que los alentaba a seguir en el camino de Cristo. Amén. Pablo llamó verdadero hijo en la fe a Timoteo. Esto está en 1 Timoteo 2:2. Con esto comprueba la autoridad de su fe y llama a la iglesia de Efeso a seguir su ejemplo.
O sea, era realmente... A veces cuando leemos Romanos 12:11 parece que está hablando de Timoteo, porque todas las características que Pablo enumera las tiene Timoteo. Era ferviente, era diligente, era predispuesto, no era perezoso. Timoteo fue un ejemplo de entrega, fe, diligencia y servicio. Acompañó a Pablo por Galicia, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto. Era un hombre obediente y servil. Pablo confiaba en él plenamente, porque era una ayuda idónea en su ministerio. Pablo dice esto acerca de Timoteo en Filipenses 2:2. Yo se los leo para que no pasearlo por la Biblia, porque tenemos que hacerlo más o menos corto. Pablo considera que no había otra persona con mayor compasión y compromiso como Timoteo. Mire y lo dice el apóstol Pablo, no lo dice cualquier persona. Dice que no había una persona con mayor compromiso y compasión como Timoteo. En ese momento estaba Pedro, en ese momento estaba Bernabé, estaban Juan. Sin embargo, Pablo hace hincapié en Timoteo, que no había persona con mayor compasión y compromiso por los hermanos como él. Así debemos tomar este ejemplo, como el de Timoteo, tener compasión, compromiso con los hermanos. A veces cuando un hermano está pasándola mal, cuando necesita que lo visitemos, cuando un hermano ha perdido un ser querido, cuando un hermano está triste porque las cosas no le salen, ahí tenemos que estar nosotros, los hermanos en la fe, porque eso es la iglesia. La iglesia es servir, la iglesia es compartir, la iglesia es estar en el momento cuando el hermano está decaído, cuando se está cayendo en la fe. Muchas veces yo pasé por estas lagunas, todos hemos pasado por momentos malos en la fe, por momentos que hemos caído o que estamos distantes del Señor. Y siempre ha habido un hermano que me ha levantado, que me ha apoyado, que ha orado por mí, que me ha alentado. Ese es nuestro deber como hermanos, ir en busca de aquellos que ahora por ahí no están con nosotros, pero que un día se congregaron, que un día estuvieron, que gustaron de la palabra de Dios y que ahora ya no vienen. Hay que ir a buscarlo, hay que reevangelizarlos, hay que alentarlos y hay que mostrarle que sin Jesús no hay vida. Porque sin Jesús, no es que había vida antes de Jesús. No había vida antes de Jesús, ni hay vida después de Jesús. La vida solamente existe con Él. Sin Él no tiene ningún sentido. Este mundo es realmente efímero. Vamos a hablar de otro personaje de la Biblia que lo deben conocer, que se llama Bernabé. Lo primero que se sabe de Bernabé es que vendió uno de sus terrenos en Chipre y entregó el dinero a la comunidad cristiana. Ayudó a Pablo en la obra de aunque más tarde se separaron. Esto está en Hechos 36, del capítulo 39 en adelante. Esto dice, se lo describe como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 36. Vamos a hablar de las características de Bernabé. Bernabé era bondadoso, Bernabé era compasivo y comprensivo para con todos, estaba disponible para la obra. Eso también, igual que Timoteo, él estaba disponible, no ponía peros, no ponía por qué, él estaba disponible. Y animaba a los hermanos, igual que Timoteo. Era un hombre de servicio y no de puestos. A él no le interesaba el lugar en donde estaba. Él lo único que le interesaba era servir a Dios. Nada más. Él estaba predispuesto, igual que Timoteo. Amén. En Hechos, capítulo 11, versículo 23, la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a la iglesia de Antioquía, de Siria, porque el mensaje del Evangelio llegó a los gentiles y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. Miren, o sea, Bernabé estaba para todo, porque si lo mandaron a Antioquía para que vea, era porque era alguien idóneo, alguien con discernimiento. Lo mandaron a ver si eran verdaderas los testimonios de los creyentes o no. Y él fue, era alguien que de confiar. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Bernabé, Timoteo y nosotros, y los cristianos actuales? Porque ellos tenían el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. El mismo Espíritu Santo que habitaba en Bernabé, en Pablo, en Timoteo, es el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros.
Ahora, el tema está en cómo nosotros nos dejamos tratar por el Señor. Ellos se dejaban tratar por el Señor, dejaban que Dios gobierne su vida, que la voluntad de Dios sea plena en su querer. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, porque el Espíritu Santo es el mismo, pero está el Espíritu de nosotros también, está nuestra voluntad, que es la que conspira contra Dios. A veces nuestra voluntad, como decía antes, nuestra voluntad parece buena, pero no es buena. Nuestra voluntad no es buena, la voluntad de Dios es buena. Entonces es someterse a Dios, es dejarse tratar por Dios, es dejarse guiar por Dios, porque Él es bueno, porque Él sabe lo correcto y porque nosotros debemos dejarnos tratar por Él para hacer su obra. ¿Por qué? Porque es una bendición. Ser parte de la obra de Dios es algo sublime. Todos deberían ser parte de la obra del Señor. Dios nos invita a todos a ser parte de la obra. No a algunos sí, a algunos no. No se trata de dones diferentes. Se trata de un querer, se trata de dejarse tratar por Él y que Él obre en nosotros. Amén. Ahora vamos a hablar de los malos ejemplos. Estos son los buenos ejemplos. Ahora vamos a hablar de los malos ejemplos, donde hay pereza, donde hay negligencia, donde hay falta de motivación para la obra de Dios. Vamos a hablar de los hijos de Elí. El sacerdote Elí era indulgente. Él puso a sus hijos como sacerdotes, aunque ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, ni respeto de Él. Quebrantaban la ley de Dios. Comían de la carne que era sacrificada al Señor. Tomaban el sacerdocio santo como un trabajo secular y tomaban ofrendas para ellos. Hacían que el pueblo de Dios peque y era muy grande el pecado de los hombres delante de Dios, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. La amonestación de Elí llegó a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Dios había resuelto hacerlos morir. Esto está en 1 Samuel 2, 25 y 1 Samuel 4, 12. Miren la negligencia de Elí. Un hombre de Dios, Elí. ¿Pero qué? Elí, antes de poner primero a Dios en su vida, ponía a sus hijos. Porque él puso a sus hijos sabiendo que sus hijos no eran de Dios. Ellos no tenían respeto de Dios, no lo conocían, no habían nacido de Dios. Las cosas que hacían eran terribles, con algo santo del Señor. Entonces, ahí es cuando uno ve en dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón siempre tiene que estar en el Señor. El Señor por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestra familia, por encima de nuestro querer. Elí puso a sus hijos por encima de Dios y así le fue. Ellos murieron, Elí también murió. Los invito a que después lean la historia de esta familia. Es muy edificante para ver las cosas que no se deben hacer, un mal ejemplo en la obra de Dios. Ahora vamos a hablar de otro mal ejemplo, que está, yo se los leo para que no lean y no pasearlos por la Biblia. Está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, y vamos a hablar de Diótrefes, otro caso muy particular. ¿Quién era Diótrefes? Era alguien que había tomado la iglesia y no dejaba entrar a los hermanos. Era alguien orgulloso, soberbio, que no le importaba el evangelio, solo le importaba tener poder, dominio sobre la iglesia, quería llamar la atención, él quería ser el primero. Una de las características, acá están las características de Diótrefes, quería ser el primero. Y uno dice, qué mal eso, ¿cómo puede pasar eso en la casa de Dios? Pero a veces pasa. Hay cosas que no deben pasar en la casa de Dios, pero a veces pasan. A veces queremos llamar la atención, a veces queremos sobresalir, a veces queremos decir, mirá cómo oro, mirá cómo predico, mirá qué bien canto, mirá cómo evangelizo, mirá todas las personas que traigo. Sin embargo, todas esas cosas, cuando nosotros queremos llamar la atención, no provienen de nosotros, eso proviene de Dios. Primero Dios y nosotros último. Nosotros debemos menguar nuestro querer para que Él crezca en nosotros. La soberbia a veces habita en el cristiano, no debe pasar, pero a veces habita. Dice, no amaba a los hermanos, no los respetaba. Se rebeló contra la autoridad del apóstol Juan. También a veces no nos sujetamos a las autoridades, a los ancianos, a los pastores de la iglesia. A veces pasa eso en la casa de Dios. Bueno, él no se sujetaba, estaba en contra del apóstol Juan. Era orgulloso, era rebelde, tenía altivez. No recibía a los hermanos, hablaba cosas falsas de ellos. Y a los que querían recibirlos, se los prohibía y los echaba de la iglesia. Chusmerío, mentiras,
no dejaba que proceda el Evangelio. Había gente de Dios, en la congregación había gente de Dios que quería recibir y él no lo dejaba. Un caso horrible. Todas estas cosas debemos tomar como malos ejemplos. Esas cosas no deben pasar en la iglesia, no deben pasar en nosotros. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, todos. Lo principal es saber cuáles son nuestras debilidades y someterlas al Señor, porque nosotros no vencemos. El que venció fue Cristo y en Él vencemos, no nosotros. Nosotros siempre tenemos que tener la noción de quiénes somos. El cristianismo te da identidad. En este momento donde el mundo dice que, no sé, una mujer puede ser un hombre, puede ser un gato, un perro, hay tanto conflicto de identidad. El cristianismo te da identidad, te muestra quién sos, de dónde viniste y lo que vas a hacer. Eso es el cristianismo, es identidad, la identidad de Cristo. Amén. Vamos al punto 3, sirviendo al Señor, no siendo siempre servido. Esto también es un caso muy peculiar que pasa a veces en los cristianos. Siempre somos servidos, a veces venimos a las reuniones, nos predican, nos discipulan, nos orientan, nos animan, a veces hasta nos invitan a compartir la palabra de Dios en su casa, nos invitan. Y nosotros siempre servidos, pero ¿cuándo vamos a servir nosotros? ¿Cuándo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que nosotros no siempre debemos ser servidos, tenemos que servir. El objetivo del cristiano es servir. Es nuestro objetivo primordial, adorar a Dios y servir. El Señor sirvió. Miren lo que dijo el Señor. Dijo el Señor en Mateo 20, 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Si el Señor sirvió, ¿cuánto más nosotros? El Señor vino para servir, vivió sirviendo, murió en servicio y resucitó para servirnos. Él siempre estuvo predispuesto para servir. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Él? Ahora, el punto es, ¿qué puede ser que nos aleje del servicio? Porque eso tiene que estar, en el creyente tiene que estar el deseo de servir, el deseo el amor hacia el hermano, el amar a Dios. El amar a Dios es servir al hermano, es vivir para el servicio. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué uno no tiene ese deseo de servir? ¿Por qué a veces no pasa? Bueno, por el pecado, por el enfriamiento. A veces nos enfriamos, nos alejamos de Dios. Tal vez podemos congregarnos, tal vez podemos venir a la iglesia, pero tal vez estamos lejos de Dios, estamos lejos de la voluntad de Dios. Nos enfriamos, nos alejamos, el pecado entra en nuestra vida. Nosotros a veces nos descuidamos espiritualmente, pensamos que estamos bien y de repente estamos lejos de la voluntad de Dios. Entonces, yo los animo a todos. Tal vez hay muchos acá o tal vez nos vean en YouTube. Hay gente que no se congrega, que nos ve por YouTube, que si se encuentra tal vez perdido, desorientado, confundido, caído, le invito a que vuelva al principio de todo. Y el principio de todo es Dios. El principio de todo siempre es Dios. Busque ayuda. Si se encuentra mal, no importa los años que tenga la obra, en el servicio o de congregarse, no importa. Uno tiene que ser humilde. Si se encuentra mal espiritualmente, si se encuentra en pecado, busque ayuda. La iglesia es eso. Acá hay hombres de Dios, acá hay mujeres de Dios que están dispuestas, que están con las manos abiertas para ayudarle. Busque ayuda. Todos necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda. Yo necesito que alguien ore por mí. Todos, Esteban, Pedro, todos, absolutamente todos necesitamos ayuda. Si usted necesita ayuda, acérquese, busque ayuda, busque orientación. Si está acá en la iglesia y se encuentra mal, se encuentra desanimado, busque ayuda, porque todos, absolutamente todos necesitamos ayuda. No es malo volver a empezar, no es malo volver a empezar de cero. Lo malo es vivir como si fuera que no creemos en Dios, como haciendo nuestra voluntad, como si fuéramos hijos del diablo. Eso no puede pasar. Nosotros debemos vivir sujetos a Dios. Si nos encontramos mal, hay que ser sinceros y apoyarnos en nuestros hermanos, buscar ayuda, apoyarnos primeramente en Dios y después buscar ayuda en los hermanos, porque la iglesia es esto, la iglesia es servir. La iglesia, la vida con Dios es hermosa, con dificultades, con problemas, como todo, pero es hermosa. Pero es más hermosa cuando damos la vida por el otro, cuando servimos, cuando estamos para ese hermano que está sufriendo, cuando estamos para ese hermano que no tiene dinero para llegar a fin de mes y nosotros lo ayudamos, cuando estamos con ese hermano que ha perdido un ser querido, que está depresivo, porque el cristiano se puede deprimir también. Nosotros estamos en un cuerpo caído. Nosotros podemos pasar por un montón de cosas, por enfermedades, por situaciones sentimentales tristes, podemos pasar por todo.
pero nosotros tenemos al Señor. ¿Podemos pasar por eso? Podemos pasar, pero nosotros nos vamos a levantar. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que refugiarnos en el Señor y tenemos que refugiarnos en los hermanos, porque la iglesia es eso, la iglesia es servir, la iglesia es servir. Lo invito a que busque ayuda si se encuentra caído, si se encuentra lejos de Dios, de la voluntad de Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes porque sirvieron. Los grandes hombres, usted ve en la Biblia, ve en la historia de la iglesia, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes porque sirvieron, porque estaban predispuestos para servir. No existe un hombre de Dios que no sirva, que no esté dispuesto al servicio. El que no sirve no es de Dios. Uno está predispuesto a servir. Cuando uno nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo entra y habita en la persona, lo regenera, tiene un nuevo nacimiento, tiene el deseo de servir. Lo que lo motiva es servir, es amar al hermano, es estar dispuesto a la obra de Dios, es predicar el Evangelio. En el lugar que Dios lo ponga, estando cantando, predicando, evangelizando, sea lo que sea, cuidando a los chicos, con los jóvenes, en el lugar que Dios quiera, nosotros lo tenemos que estar sirviendo, porque es algo sublime, es algo increíble, que Dios nos use para su obra, es algo magnífico y es de aprovechar. Amén. Vamos a resumir qué quiere decir Romanos 12:11. En síntesis, quiere decir que todo lo que se hace para el Señor es necesario hacerlo con entusiasmo, con esmero y con devoción. Esas son las cosas. Cuando habla de espíritu ferviente, habla de un espíritu apasionado por el Evangelio, apasionado por el Señor. La vida no concibe para ese cristiano vivir sin el Señor. Se despierta pensando en el Señor, se acuesta pensando en el Señor, vive por y para Él. Esa es la vida, porque Cristo es la vida. Amén. En este domingo de resurrección, Cristo es la vida. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo con esmero, nunca desanimado. Preferible ni hacer las cosas si las vamos a hacer desanimado, como si fueran para nosotros mismos, como decía hoy, como si fuera que nos vamos a comprar algo, como si fuera que nos vamos a cortar el pelo, como si fuera que vamos a comer a un restaurante, como si fuera para nosotros mismos. ¿Cuánto más para el Señor? Amén. La pereza y la indiferencia no solo obstaculizan, sino que permiten el progresar del mal. Un problema que habita en los cristianos, la pereza, que siempre habita. Hay que luchar contra eso. El cristiano lucha contra la pereza, lucha contra la carne y lucha contra el diablo. Esas son tres fuerzas con las que tenemos que luchar. Nuestra carne es en contra de Dios y siempre está, y va a estar hasta que nos vayamos de acá. Siempre va a ser nuestro enemigo. El diablo, por supuesto, el imitador. Y la pereza es algo que habita en nosotros, ya de por sí. Tenemos que luchar contra eso y someternos a Dios. Lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana es eso, es someternos a Dios, es ser parte de la obra de Dios, es ser parte de Él, dejarnos tratar por Él, porque Él quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Y las cosas maravillosas que quiere hacer en nosotros es en la obra de Dios. Y no requiere una vida económica, no requiere una vida física. Dios hizo cosas maravillosas en nombre de la Biblia y no terminaron bien. No es que no terminaron bien físicamente, pero fueron gloriosas para la obra de Dios y para ese hombre, como Esteban, que murió apedreado, Pablo, que murió en la cárcel, Pedro, que murió crucificado al revés. O sea, la obra de Dios es maravillosa. ¿Podemos pasar por dificultades? Sí, podemos pasarla, pero es algo grandioso, es algo que el Señor nos alienta a que estemos predispuestos. Amén.